Esto es Málaga Value, tu podcast de finanzas e inversión. Episodio 23. Bueno, buenos días. ¿Qué tal? Estamos aquí hoy de nuevo, que apenas han pasado 3 días desde el último programa, pero estamos aprovechando que ahora por agenda, con temas de vacaciones, que no han empezado las clases en la universidad y demás, pues es buen momento para que hagamos, en este caso, los programas con más continuidad, que además es lo que nos gustaría, ¿no? Quique, Che, Juan, ¿cómo estáis? Bien, nada, buenos empiezo días. yo mismo. Aquí dispuesto. Hoy grabamos por la mañana, ¿no? Una hora atípica para nosotros, ¿no? Sí, cierto. Pero se está muy bien, se está muy bien. Sí. Además, en Málaga ayer hizo un día un poquito nublado, hoy está también un poco raro, ¿verdad? De hecho, aquí ha llovido. Ayer llovió aquí en Málaga capital a las 8:30, 9 de la mañana y no, en fin, en agosto, no sé cuánto. Yo creo que lo hacéis queriendo para molestar a los sevillanos, ¿no? Es como Exacto, decir, tío. que sepáis que en agosto aquí no solo hace buen tiempo, sino encima, si queremos, un día nos llueve. Yo creo que lo hacéis por eso, pero bueno, sin acritud. Muy bien. Che, ¿cómo lleva la preparación de las clases? ¿Este año cómo va a ser la universidad? ¿Lo sabéis ya o Todavía no lo todavía no? sabemos, Antonio. No, todavía no lo sabemos. Ah, ya es Todavía no lo que hay tiempo, hombre. ¿Para qué vamos llevando prisas, no? Todavía no lo han anunciado. Ten en cuenta que cuando terminó el curso la variante Delta todavía no había aparecido. Ya. Y me temo que pueda haber alguna variación con respecto al final de curso. De momento dijeron que anunciarían cómo sería al principio. Vamos a esperar. Todavía nos queda un mes para comenzar las clases, o sea que... Una Sí. pregunta fuera de lo que toca hoy. ¿Os pondríais la tercera vacuna? ¿Tercera dosis? Yo sí. Yo también. Claro, yo entiendo que tú no. Yo entiendo que tú no. Bueno, para el que no lo sepa es que, bueno, tenía algún problemilla en el oído y aunque no hay nada demostrado y yo cada tiempo que pasa pienso que no va a haber ningún tipo de relación, pero claro, coincidió con que cuando me puse la vacuna y claro, yo solo ya automáticamente lo he asociado y no me pongo la tercera dosis ni loco. Creo que va a haber mucha gente que no se la va a poner también, creo. Sí, Me da miedo. el otro día estuve hablando con un sanitario y me dijo que la franja que tiene más preocupado a las autoridades es la franja de 60, 67, 68, que fue cuando le tocó vacunarse con AstraZeneca y hubo todo aquel rum de AstraZeneca, pues mucha gente no se la puso. Y ahora están haciendo un llamamiento a esa franja y bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Al final, ahí estamos todavía con la Delta. Vamos a ver en qué termina. Ya cambiará. Si al final esto muta, hoy será la Delta, mañana será la Gamma. Esto, en fin, ya veremos. Dice, he oído de todas maneras que lo bueno que tenía la Delta era que el tiempo de aparición de síntomas era más corto. Si en las variantes anteriores estaba en 4 días y medio, 5 por ahí, aquí estaba en torno a los 3 y medio. Entonces, bueno, si tendía a ir mutando a cada vez a un tiempo más corto, eso es bueno. Uno de los principales problemas es que la gente se infecta, pasan 5 días sin ningún tipo de sintomatología y claro, va infectando a todo el mundo. Si el tiempo se acorta, una de las cosas buenas entre comillas, que tenía el ébola, ¿no? Que el tiempo de aparición de síntomas era muy rápido y rápidamente se aislaba a la persona que estaba enferma. Es decir, no todos son malas noticias, pero bueno. Sí, hombre, vamos a tomárnoslo así. Bueno, pues si os parece, entramos un poco en materia. Ya sabéis, los que nos estáis escuchando estos últimos podcasts, que hemos estado haciendo una dualidad dentro de Málaga Value, que es tocar todo el tema de explicar qué son los estados financieros, ¿vale? Dentro de nuestra pata formativa, y lo hemos estado haciendo con el mundo del deporte, ¿vale? Y hoy queremos terminar esta clase de capítulos, ¿vale? Hoy le vamos a decir hasta luego a Juan, porque seguro que haremos muchas más cosas de estados financieros y de deporte, seguro. Y vamos a hacer un programa a modo de conclusión. Vamos a tocar los 2 últimos estados financieros que hay, que son el estado de flujos de caja y la memoria. Vas a ver, lo vamos a hacer cortito porque realmente pérdida y ganancia y balance son los más sustanciales. Vamos a hablar un poquito de ratios también y bueno, pues como siempre vamos a hablar con los ejemplos de equipos de fútbol. Y en este caso vamos a hacer una especial mención también porque la actualidad manda
a la situación financiera del Barcelona, ¿vale? Entonces, Juan, todo tuyo. Si quieres, vamos a empezar. Lo hacemos como siempre, Sí, en plan sí. distendido, debate, te vamos interrumpiendo. Me tenéis que dejar compartir pantalla, que tengo aquí la chuleta y unos cuantos gráficos. Vale, esto era... Vale, ya, listo. Podéis compartir al gusto. Pues vamos a ver, como en Line of Duty, en este momento estamos intentando compartir pantalla para... Bueno, vamos a empezar porque hemos visto al primer día, vimos la cuenta de resultados, después vimos el balance y bueno, hay una serie de cómo se relacionan el balance y la cuenta de resultados, ¿no? Entonces, pues sabemos que las ventas, ¿no? Que si son a efectivo, pues generarán caja que irán a tesorería, pero en el tráfico normal de las empresas, las ventas, ahí la parte más importante se venden a plazo, ¿no? Y por tanto aparecerán dentro en la partida de clientes en el balance. Conforme más tiempo tardemos en cobrar, pues más elevada será la partida de clientes. Reduciendo al absurdo que se me ocurre ahora mismo, pues si yo vendo 100 y mi cifra de cliente es 100, pues quiere decir que yo estoy un año he vendido y he estado un año sin cobrar. Necesitaré como... volveríamos aquí al lenguaje de la contabilidad de la partida doble. Si yo tengo 100 en clientes porque realmente no he cobrado nada, pues eso ¿cómo lo voy a financiar en el balance? Pues tendré que, Cari me tendrá que dar un crédito bancario, un crédito, un préstamo por esos 100, o directamente yo tendría esos 100 antes en caja, ¿no? Porque el activo es igual al pasivo, el debe igual al haber, y a partir de ahí, bueno, pues viene bien. ¿Qué ha pasado de un año a otro? Si las ventas, si la partida de cliente, y no hay que calcular ningún ratio sobre la marcha, pero si la partida de cliente, por ejemplo, representa una cuarta parte, la de cliente, la de ventas, querrá decir que estamos cobrando a una cuarta parte de un año a un trimestre. Si de un año a otro sube mucho este porcentaje, pues quiere decir que estamos tardando en cobrar. ¿Por qué tardamos en cobrar? Porque porque estamos vendiendo y no cobramos, porque estamos negociando mejores modalidades de cobro para que nuestros clientes nos compren más, o al contrario, cuando estamos mal de liquidez, lo que tenemos que pedir es que nos paguen antes, con lo cual la cifra de clientes se reduciría, ¿no? De forma semejante. Vamos, mira, ahí precisamente, para aquellos que nos estén escuchando y estén menos iniciados, ¿vale? Ese caso que ha puesto Juan, de que vendamos 100 y nos dejen a deber 100, que no es nada inusual, que nos dejen a deber 100, me refiero al típico de 60, te pago a 60 días, te pago a 90 días. Para eso también existen productos bancarios como descuento de ese papel comercial, ¿vale? Confirming, es decir, que hacer liquidez una parte de eso no es un problema. Para eso existe la financiación bancaria y para eso existen los productos bancarios, ¿vale? Ese apunte solamente, Juan. Totalmente, vamos, es que al final, cuando yo empecé a trabajar en banca, cuando era un chavalillo y estaba en la facultad, uno pensaba que la banca era pues inversión, fondos de inversiones, acciones, movimiento de dinero. En cuanto entré al segundo día, lo que me dijeron es aquí estamos para prestar dinero. El negocio de la banca estaba a prestar dinero, igual que nosotros como ciudadanos. Si no es por la hipoteca, no nos compramos una casa porque es imposible con nuestro trabajo ahorrar el importe de una casa mientras somos jóvenes. Pues de la misma forma las empresas, pues el negocio, para eso están los bancos, para financiar. Esto es lo que se llama financiación de circulante. Un banco financia los inmovilizados a largo plazo, ¿no? Las naves, las maquinarias, pero el corto plazo, cuando yo vendo y no cobro, pues automáticamente, si necesito liquidez, el banco me anticipa el dinero vía el descuento comercial, o tengo contratado unas cuentas de crédito. Bueno, esto lo vamos a ver luego en la memoria. Es muy interesante con el Real Madrid, con el Fútbol Club Barcelona, ¿no? Ya, de forma... No, iba a decir que aquí se puede dar una lectura doble, ¿no? Según las circunstancias. Por una parte, que aumenten la cuenta de clientes en el balance de una compañía. Bueno, se podría interpretar como que cada vez tiene más clientes, ¿no? Esa compañía, cada vez, porque es un derecho de cobro, en principio debería cobrar en el futuro, pero claro, es lo que estabais comentando, también puede ser malo. Oye, está dando demasiadas facilidades de pago pues porque está agobiado. Esa empresa necesita vender, o sea, realizar ventas en cuanto a cuenta de pérdidas y ganancias, que es un criterio, lo hemos hablado de devengo, todavía no es el dinero que ha entrado, y para eso le doy a mis clientes todas las facilidades del mundo para que compren, pero cuidado porque se puede estar generando ahí una bolsa de morosos que no terminen de pagar, yo cobro tarde. Es decir, todo siempre tiene una doble lectura que habrá que ver, analizar, investigar, a ver si es bueno o es malo.
Efectivamente. Totalmente. De ahí que los ratios, cuando se utilizan, si utilizamos el ratio de free cash flow, eso lo va a detectar, lo que está diciendo Quique, mientras que si utilizamos cualquier ratio de beneficio, pues no lo va a detectar. Efectivamente, para nuestro... me encanta, ¿veis? Como, esto es como el último programa con CVC del acuerdo, que estuvo muy bien, ¿no? En esto que yo tengo aquí en pantalla, para los que estén oyéndonos y estén dando su caminata, bueno, pues tengo un gráfico con un balance y un gráfico con lo que te resultaba. Estamos hablando de conceptos quizás técnicos, pero bueno, cuando hablamos de ventas no necesariamente estamos hablando de caja, lo que ha dicho aquí, que es lo que se denomina en contabilidad, pues la partida doble. Al final, la partida doble, como todo cuadra, pues tenemos que fijarnos si esto que está cuadrado es voluntariamente por parte del empresario o es obligado por las circunstancias, ¿no? Pues de forma paralela a las ventas y su reflejo en la partida de clientes, pues las compras tendrán su reflejo en la partida de acreedores comerciales. Igual que vendemos a plazo, pues pagamos también a 30, 60 y 90. Entonces, pues también podremos calcular el número de días, plazo medio de pago que tiene la empresa frente a las compras y vemos también su evolución de un año a otro. Si de un año a otro vemos que suben muchos acreedores comerciales, pues ¿esto es que lo ha negociado la empresa o esto es que no tengo dinero para pagar y al final es que dejo de pagar a mis proveedores? Si dejo de pagar a mis proveedores y mis proveedores se mosquean conmigo, no, pues tengo un problema, ¿no? Más relaciones, pues a mayor deuda bancaria, más gastos financieros, ¿no? Y después el resultado neto, pues el resultado neto hemos visto que va a patrimonio neto. Oye, que el beneficio de cada año, a 31 de diciembre, esta relación entre cuenta de resultados y balanza a 31 de diciembre, el resultado neto está en patrimonio neto. Luego se repartirán dividendos o no, pero va a patrimonio neto. Oye, que hay pérdidas, pues esto está restando patrimonio neto. El caso del Fútbol Club Barcelona, llega un momento en que esto puede ser negativo, pues estamos en quiebra técnica, es decir, que tengo muchas más deudas que activo realizable, ¿no? Y eso es algo insostenible, ¿no? Y después tengo aquí en este primer gráfico que no lo hemos definido como tal, el concepto tradicional de cash flow o cash flow bruto, dependiendo de los autores, pero ese es uno de los primeros conceptos que se ven en los manuales de finanzas, cuando uno da un curso de finanzas, que es el cash flow o caja, ¿no? Caja generada, que tampoco es caja como ahora veremos, que es beneficio más amortizaciones y dotaciones, ¿no? ¿Por qué cash flow o caja es beneficio más amortizaciones? Pues es el beneficio, porque realmente es el resultado final de la empresa, más las amortizaciones que hemos visto que no dejaban de ser apuntes contables porque no suponían salida de caja. Entonces se supone que esto es cash flow. Yo tengo aquí, antes de seguir adelante, este grafiquito, porque como vemos, no todo lo que se vende se cobra y no todo lo que podemos comprar tenemos por qué pagarlo al contado. Si yo tengo en un año, pues vendo 1.200.000 euros y mi cifra de clientes es de 300.000, oye, si yo divido 300.000, mi cifra de clientes entre ventas y la multiplico por 365, tengo el periodo medio de cobro, que son 90 días. Para los chavales más jóvenes, para los que estén iniciándose en eso, el periodo medio de cobro y de pago no hay que asustarse. Compara clientes con ventas para ver el periodo medio de cobro, compara proveedores con compras para ver el periodo medio de pago y lo multiplica por 365. Si el ratio lo haces mal, si divide cliente entre 20 y lo multiplica por 365, lo has hecho bien. Si te equivocas y pones venta dividido entre clientes por 365, lo has hecho mal, pero es que como te va a dar un resultado irracional, pues te darás cuenta que te estás equivocando. Más allá de que también se puede hacer un poco utilizando el sentido común. ¿Qué sucede si una empresa, por ejemplo, en este ejemplo que quería comentar? Si una empresa crece cada año, las ventas han crecido un 15%, las compras han crecido un 15%, pues efectivamente, si una empresa está en proceso de crecimiento, las ventas crecen y los clientes crecen, los proveedores crecen, las compras crecen y los proveedores crecen, pero con una variación del 15% que yo tengo aquí, por ejemplo, podemos ver que en el año 2 las diferencias entre clientes, entre lo que yo he financiado al cliente y lo que me financian a mí mis proveedores, lo que se llaman necesidades operativas de fondo o capital circulante, de un año a otro, las necesidades operativas de fondo han aumentado, en este caso, en 15.000 euros. Luego, una empresa en crecimiento, salvo que el beneficio sea muy elevado y la pueda autofinanciar, una empresa en crecimiento normalmente va a tener, como decía Antonio, que acudir al banco a financiar ese crecimiento que hay en lo que se denomina capital circulante. ¿Que estamos denominando capital circulante? Pues eso, hay estas diferencias que hay entre los clientes a los que yo estoy esperando cobrar, restado a los proveedores a los que yo le estoy esperando a pagar, ¿no? Y como vemos, pues ya antes hablábamos del cash flow
directamente con las partidas de cuenta de resultados, pues ya estamos viendo que no es cash flow todo lo que aparezca en la cuenta de resultados, pues porque hay lo que se denomina variaciones de cuenta de circulante. Entonces, antes de ver algunos ratios, por ejemplo, creo que es el momento de pasar a este esquema. Tenemos cash flow, hemos dicho que el cash flow es el beneficio más las amortizaciones, y a esto se le está llamando flujo de caja o cash flow. Muy bien, pues este primer cash flow que tenemos en la cuenta de resultados, y enlazo otra vez con lo que había comentado Quique, le tenemos que restar las variaciones en la necesidad operativa de fondos. Entonces ahí vamos a tener un flujo de caja después de la financiación del circulante. Oye, que sí, que dependiendo del negocio, igual resulta que las variaciones de capital de la necesidad operativa de fondo medio negativo es positivo. Es decir, Mercadona, yo cobro al contado y voy, mientras más vendo, más me están financiando mis proveedores. Puede ser que estas variaciones en la necesidad operativa de fondo pues sea positivo y me esté facilitando financiación, ¿no? Bien. Por ir al caso normal, donde realmente yo tengo que financiar esos clientes, al flujo de caja después de la variación del circulante, pues de ahí es donde yo tengo que sacar el dinero para la empresa para invertir en inmovilizado. Y una vez, porque todas las empresas año a año tenemos que invertir algo, aunque sea en mantenimiento, pues ahí de mi negocio tengo que sacar para invertir en el inmovilizado. Y por tanto, ahí tendré un flujo de caja disponible para la deuda. Oye, digo flujo de caja disponible para la deuda porque efectivamente yo ya tengo mis beneficios, yo ya he financiado mi capital circulante, he invertido y a partir de ahí tengo que tener para pagar la deuda que me están financiando los bancos. Cuando yo le resto a la deuda que me están financiando los bancos al cash flow que he obtenido anteriormente, pues ya tengo el flujo de caja libre para la empresa. Por tanto, lo que queda en la empresa después de la cuenta de resultados, pues es lo que he conseguido ganar. Le tengo que restar lo que estoy financiando a clientes que no he cobrado, le tengo que restar las inversiones que he realizado o que tengo que realizar y tengo que restar lo que tengo que pagar al banco o he pagado al banco. Ahí sí tengo ya la caja libre. Esta caja libre, ¿a dónde puede ir destinada? Pues puede ir y la reinvierto en la empresa para financiar el crecimiento de la empresa porque tengo un buen negocio, o bien la dejo en tesorería a la espera de nuevas inversiones. Hay empresas con una pasta en tesorería, o bien reparto dividendos a los accionistas, pero podré repartir dividendos a los accionistas si yo con mi negocio he podido cubrir todo esto que hemos hablado anteriormente, es decir, la financiación del capital circulante, las inversiones que necesita la empresa y el pago de la deuda, ¿no? Yo creo que aquí nos podemos, ¿verdad? Que aquí podemos comentar porque esto lo hemos hablado muchas veces, no sé si tú venías a decir eso, de la importancia que tiene. No, deja, Juan, deja eso para aquellos que no estén viendo vía YouTube. Estamos viendo los ajustes que se le hacen al beneficio, por eso siempre decimos lo importante que es fijarse en los negocios, en el free cash flow, en el flujo de caja libre, más que en el resultado, ¿verdad? No sé, Quique, si tú querías comentar algo de eso. Sí, bueno, yo quería comentar eso y además relacionarlo también con el balance, ¿no? Que estamos haciendo esa relación entre diferentes estados financieros. A ver, a mí este estado financiero, que es el cuadro de flujos de caja, me parece súper interesante, súper intuitivo, porque lo que te estaba es estructurando el dinero real, no por devengo, sino la caja real que entra y sale de la compañía. Y te lo estructura primero por la caja de las operaciones del negocio. No, pues Juan, deja mejor arriba porque es la estructura que tenías tú en el dibujo. Exactamente. Sí, ese cuadro es muy bueno. Exacto. El primer grupo es la caja, el dinero que se genera por el negocio de la compañía. Luego, la caja que sale o entra en cuestiones de financiación, de inmovilizado, etcétera, o una compra de otra empresa o lo que sea, para seguir invirtiendo en la propia compañía. Y la última por financiación, pero el dinero real. Y simplemente quería matizar que al final, si esa caja es positiva o negativa, la suma de las tres puede ser positiva, a lo mejor genera pérdidas en el negocio, a lo mejor ha invertido mucho, pero a lo mejor la caja termina siendo positiva porque ha pedido un crédito en el banco y al final termina siendo la caja. Esa caja al final se va directamente a la tesorería del balance. Y se va acumulando en la tesorería del balance. Es una manera también de chequear, si queremos chequear la evolución de la caja, pues tiene que haber un relato también. En los años, pues ya digo, una empresa genera dinero por sí mismo, luego la invierte y luego bien se financia. Puede devolver deuda, eso lo vemos también en muchos cuadros de flujo de efectivo, que empresas que generan mucho flujo de dinero por las operaciones termina
pagando deuda. Por lo tanto, al final, en ese último apartado, que es el flujo por inversión, lo que tienes tú ahí de pago de la deuda, pues sería negativo en ese punto. Y el resultado, pues a lo mejor es negativo o es positivo. En fin, que a mí es un cuadro que me gusta mucho y se utiliza mucho en inversión. Lo comentábamos antes, off topic, antes de empezar el podcast, porque está visualizando el dinero real que entra y sale, sin ese maquillaje contable que a veces puede tener el devengo en el cuadro de pérdidas y ganancias. ¿Tú? Sí. Oye, no, quería hacer un par de preguntas barra matizaciones. Juan, cuando hablas de inversiones necesarias en la empresa, estamos hablando de lo que sería el CAPEX de mantenimiento. Estamos distinguiendo, ¿no?, entre lo que hace falta para mantener la estructura y el CAPEX de crecimiento sería el que has puesto en el destino de la caja libre, ¿no? Estaríamos diciendo eso, ¿no? Perfecto, me encanta. Eso vosotros sabéis más que yo. CAPEX es lo que tú acabas de decir, mantenimiento, y después el OPEX, ¿no? Que sería las inversiones para crecimiento. Y después, Sí. y después, con respecto a la deuda, el pago de la deuda, también entiendo que es el pago de la deuda vencida en ese periodo, me imagino, ¿no? Que hay que devolver. Que hay que devolver. Sí, claro. Si lo estás utilizando, sí. Con lo cual, quedaría un destino, además del que tú has puesto, quedaría un destino que sería amortizar deuda aunque no te toque todavía. Quedaría otro. Sí, correcto. Quedaría otro, efectivamente, que sería la recompra de acciones, ¿no? Exacto, que es el que me gusta a mí. Exacto, por eso. No, por eso, yo sabía, yo iba a comentarlo, pero previamente el flujo de caja libre para la empresa de la deuda que ha vencido. Pero la empresa puede políticamente interesarle, porque estos son ya decisiones políticas, entre comillas, decisiones de gestión, derivar lo que queda a pagar más deuda y liberarse deuda, con lo cual también es atractivo para el inversor, o bien el crecimiento o el reparto de dividendos, o como dice Antonio, la recompra de acciones, que es otra vía de pagarle de compensar al inversor, ¿no? Y ya cerraríamos el círculo. Si os fijáis, aquellos que pues nosotros hacemos el podcast para todos los niveles, ¿no? Como decía, que intentamos que, bueno, que sea accesible para que mucha gente que le gusta estos temas vayan acercándose, pero aquellos que estéis más avanzados, cuando se habla de qué importante es la empresa, los directivos, los financieros y demás para la asignación de activos, no, es que la asignación del activo es muy importante, estos gestores asignan muy bien, al final es el último cuadro aquello que no estáis viendo, que es el destino de la caja libre. Por ejemplo, Apple pues tiene tesorería para hacer, no sé, para comprar toda la bolsa española y demás, que es, entonces eso es lo típico, lo que distingue buenos gestores, buenos asignadores de capital, porque ¿qué hacen con ese dinero? Por ejemplo, Apple lleva mucho tiempo que su crecimiento en bolsa, más que por crecimiento de la empresa, que también se explica porque están recomprando muchas acciones. Y ese es el eterno debate de gestores un poco más activos, de fondos de inversión, cuando quieren hacer una inversión, un modelo de activismo, ¿vale? Pues oye, ¿y por qué no cogéis y recompráis acciones? ¿O por qué no pagáis dividendos? Y ese es el eterno debate. Ahora, por ejemplo, con el tema del shipping, que estamos mucho ahí muy metidos con navíos, pues la gestora, esta mujer, ahora mismo Angeliki, no sé si estáis al tanto de la situación, tiene una cantidad ingente de caja y está todo el mundo pendiente de ese último cuadro, de destino de la caja libre disponible. ¿Qué va a hacer esa mujer con ese dinero, no? Es que llevándolo al fútbol... Y después también cuando interesa hacer qué. Claro, es que esto se quedaría para un programa. Eso lo hemos hablado también en nuestros cursos de la UMA, lo hablamos cuando hablamos de la inversión en dividendos, porque la inversión en dividendos pues tiene sus detractores y tiene sus seguidores, como todo, pero bueno, como todo en la vida depende, ¿no? Entonces, ¿cuándo es bueno que una empresa, por hacer una pregunta hacia el aire, ¿cuándo es bueno que una empresa reparta dividendos? Dentro de esas dos posibilidades, vamos a eliminar el resto, vamos a hacer financiar crecimiento o repartir dividendos. ¿Cuándo va a ser mejor repartir dividendos? Pues cuando lo que rente la empresa esté por debajo de los dividendos que va a dar.
Mientras que tú seas capaz de rentar más que los dividendos, pues a ti como inversor te interesa que el dinero se quede en la empresa y ese dinero crezca más. Ahora, si la empresa ya no es capaz de generarlo, pues entonces prefiero que me lo dé a mí. Y yo ya lo meto en otro sitio donde me rentabilice más. En fin, que ya dependiendo de las situaciones, por ejemplo, Antonio, ¿a ti que te gustan las recompras de acciones? ¿Cuándo es bueno que recompre acciones? Pues bueno, cuando por crecimiento no va a conseguir más rentabilidad. No tiene otra alternativa mejor, Claro. que es el debate. Apple no la tiene, por ejemplo. Claro. Y también van a recomprar acciones cuando ellos piensen Sí, que la acción está barata. Por supuesto. La acción está barata. ¿Por qué? Porque comprar acciones cuando la acción está barata, estás creando valor para la empresa. ¿No? Claro, Totalmente. Tú estás comprando una acción que es barata y estás comprándola porque son las tuyas y las recompro, pues estás creando valor para la empresa. Totalmente. En fin. Eso. No, iba a decir que en el mundo del fútbol, esa asignación de capital la estamos viendo constantemente. Los presidentes del fútbol están constantemente asignando el capital en inversiones, en jugadores. Voy a comprar a este, voy a comprar. Son activos, al fin y al cabo. Sí. Es un activo para la empresa. Ahora es interesante con el acuerdo de CVC con la Liga. Es verdad que el dinero que les va a entrar es finalista, o sea, tiene unas partidas de obligado cumplimiento que es 70% para mejoras en el estadio, 15% reducción de la deuda, o sea, y 15% para jugadores. Es decir, ya le están asignando el capital en parte, pero bueno, tienen ellos un 70, 15 para decidir, ¿no? Y el otro día veíamos la presentación en YouTube de los Asuna sobre este acuerdo y era interesante como el presidente explicaba su asignación de capital. El presidente que creo que de manera honesta decía, bueno, no soy yo quien va a tomar esas decisiones porque mi mandato acaba en tal fecha y tendrá que ser el siguiente equipo directivo quien decida esa asignación de capital, pero que sepamos que ahora nos vienen 60 millones o 50, no recuerdo el monto, y hay que distribuirlo, lo que estábamos hablando. Y ahí es donde se ve la eficiencia de un equipo directivo. Es bueno fichando, que por cierto, que siempre he tenido yo esa duda, ya la lanzo, como aquí hay un poco de tertulia. En el fútbol, ¿qué es más interesante? ¿La figura del presidente que decide los fichajes y no se deja influenciar por el entrenador? ¿O un término medio que es ese director deportivo, que era la figura de Valdano, que se supone que está con los intereses del club, pero más cercano al entrenador? A mí me gusta. No sé si ha abierto un melón, pero. No, a mí me gusta. Es muy buena pregunta la que ha hecho Quique, y además es muy buen. El símil que has puesto es muy bueno, porque precisamente estamos viendo ahora, ayer leí una noticia, que el Real Madrid es el club de las Grandes Ligas que en los últimos, creo que 3 años, más caja libre disponible tiene, ¿vale? Si sirve el símil, porque ha sido el club que más ha vendido y no ha fichado nada. Luego tiene ahí un montante económico, también con líneas de crédito circulante que no tiene usada y tal, tiene ahí un dinero importante apalancado, en teoría, para fichar a Mbappé, ¿no? En teoría, o eso dicen, ¿no? A mí, de lo que tú dices, Quique, eso siempre es histórico. ¿Por qué? Lo que te dice la teoría es que no debe ser el entrenador el que dirija la estructura deportiva, porque después el entrenador lo cesan y se va, ¿no? Yo creo que el modelo más acertado en Europa de ese estilo es Monchi. No sé cómo lo veis vosotros, porque al final del Sevilla los entrenadores pasan, pero Monchi genera mucho valor al club. Monchi sí que le saca plusvalía, tiene un porcentaje de plusvalía de los jugadores brutal, es decir, muy poco, muy pocos jugadores. Hombre, Monchi. Sí, che. Antonio, te iba a hacer un comentario, ten en cuenta, como llegamos a la conclusión en los podcasts anteriores, que gran parte de las cuentas de resultados de los clubes se salvan gracias al mercado de fichaje, pues, que haya una persona profesional dedicada a eso y que sea un especialista entendido y bueno, pues yo creo que es casi más importante que el entrenador. Totalmente. De todas maneras, yo ahí me gustaría hacer otra reflexión / pregunta también, casi dirigida a Juan, porque me ha quedado una duda con respecto al tema de las cuentas de resultados de los clubes. A ver si soy capaz de explicarme. Hemos llegado a la conclusión de que las cuentas de resultados se salvan por el mercado de fichaje, ¿cierto? Sí. ¿Vale? Pero yo ahora mismo me abstraigo y digo, bueno, si una liga
se salva entera por el mercado de fichaje, a mí hay algo que no me cuadra, porque lo que unos compran, otros venden. Entonces, claro, no todo el mundo puede ganar en el mercado de fichaje, que es lo que está pasando, están salvándose. Y claro, entonces sigo reflexionando y digo, si eso ocurre y entre ellos se salvan, quiere decir que lo que están haciendo es que cada vez venden más caro, compran más caro. Con lo cual, termina siendo una especie, entre comillas, y lo pongo muy entre comillas, de esquema Ponzi. Porque lo que está salvando la cuenta de resultados de los clubes son los mercados de fichaje que para salvarlo tienen que ser crecientes. Es decir, cada vez son más caros los fichajes. Por eso cada vez son más caros los fichajes. Claro, entonces, el Málaga le compra al Sevilla por 7 y después lo vende por 14. Pero el que él compró, el que él vendió por 7 lo están vendiendo por 14 también. En fin, y eso es lo que va salvando, pero eso tiene un final. Eso, no sé si me he explicado, si he conseguido trasladar mi No, me parece muy bueno. Muy bueno. Me gusta, Juan. ¿Sabes qué contar? Sí. Totalmente. Precisamente, aunque yo decía que siempre soy de Tebas en muchísimas cosas, pero precisamente desde el primer día lo que hemos cuestionado aquí es que nos venden que el fútbol tiene beneficios y además justamente anoche preparando esto, ahora veremos un ratio y me sorprendió para bien. Pero, ¿qué ha pasado? Pues llega el COVID y se desmonta el chiringuito. Se desmonta el chiringuito y hay que buscar a CVC deprisa y corriendo para que nos ponga 1.000 y pico millones, porque es que se mueren los 42 clubes de la Liga Española, porque conozco de la Liga Española. Luego, como dice Che, efectivamente, hombre, el Málaga puede comprar por 7 esperando vender por 14, pero es que muchas veces te he comido los 7, que el Málaga es que en la época de un par de directores deportivos, como somos un mundo global, no voy a decir los nombres, pero que sea malagueño, fácilmente reconocible, tiraron a la basura 50 millones de euros. En 2 años, vamos, 50 millones de euros, así, por la cara. Y fichajes, entonces, igual que se compran apuestas, pues se pierde. De ahí la importancia de tener la cantera. Y ya voy a enlazar con lo que había y preguntaba antes. Yo me he quedado callado porque ya pasamos al mundo de fútbol. Y el mundo este de quién es el que manda, entrenador, director deportivo, presidente, ahora mismo vuelvo al mercado local. En Málaga tenemos una polémica ayer en Twitter hasta desagradable, ¿no? Porque ¿quién manda? ¿Manda al director deportivo? ¿Manda al entrenador? ¿Los fichajes de quién son? Porque si los fichajes son del entrenador, si te echo en Navidad, pues ¿qué hago con los futbolistas que son de tu confianza? Y ahora yo a cambio he tenido que vender o ceder a mis futbolistas de toda la vida, en el caso de Málaga, a algún canterano. Yo, ¿qué hago? He desmantelado el equipo para darte, porque tengo confianza en ti. Pero eso no es la teoría. La teoría dice que el que debe de mandar es un Monchi. Pero Monchi mandará y lo hará muy bien si el presidente pues es razonable. Y volveríamos al modelo de club que ha nombrado Antonio de Alemania, un modelo de club donde los socios tengan más importancia, porque claro, si el modelo de club, si el presidente manda, hay una frase muy graciosa. Nunca se sabe quién tiene razón. Es dentro del mundo de las finanzas, lo que estamos hablando desde que estamos haciendo estos programas, en la vida misma, no se sabe quién tiene razón, pero sí se sabe quién manda. Y si hay un tío que es el dueño del club y ese tío se encapricha con un futbolista o con 2 o 3, pues no hay nada que hablar. Al final, Valdano, que es la repera, ¿no? Hablando y viéndolo y entendiendo, pero al final, por encima de Valdano está la Florentino. No soy capaz, porque no soy del Madrid, pero seguro que Valdano se tuvo que plegar a 3 y a 4 de las decisiones de que para eso es el jefe, ¿no? Entonces, esto es que un mundo apasionante, ¿verdad? Un director deportivo ficha un entrenador, pero el entrenador dice, oye, que yo para cubrir las expectativas, lo que tú confías en mí, pero es que yo quiero confiar en 2 o 3 futbolistas X que además los conozco, ¿no? Es un mundo fantástico. Ya no sería finanzas, ya sería fútbol. Y por terminar, que efectivamente ya sé que se ha visto con el COVID. En cuanto se corta el grifo, se viene abajo el chiringuito. Sí, pero yo me refería... La Premier ha sido la vida, yo creo. También tenemos el mercado exterior, che, tampoco... España ha exportado muchísimo futbolistas los últimos años. Que también una válvula de escape ha sido, y nos damos cuenta, claro. De hecho en la Eurocopa, ¿cuántos conocíamos? No conocíamos ningún futbolista, ¿no? Eso sí es una válvula, esa Premier que estamos hablando, ¿no? Pues de compra, de venta de nuestros jugadores, claro. A mí el tema que ha sacado Chela, la verdad es que me ha gustado mucho, es que es muy interesante. Porque además también yo comentaba el otro día en un podcast de los que yo no asistí, que creo que con mucha razón, llevado el análisis desde el punto de vista del value investing,
sugeríais que lo lógico sería una buena gestión de un equipo, sería aquel que no dependiese de la venta, de la compraventa de fichajes para su viabilidad, ¿no? Pero claro, yo ahí decía, bueno, en el fútbol también hay mucho de ilusión. El otro día salieron unas declaraciones de Florentino Pérez en el Chiringuito diciendo que a la afición había que alegrarla, había que ilusionarla. Y la ilusión en el fútbol son los fichajes. Entonces parece que un equipo que no ficha, que no tiene una temporada con nuevos fichajes, con nuevos nombres, pues igual no ilusiona, los chavales no se quieren comprar la camiseta y no se genera ese círculo virtuoso que es el fútbol, ¿no? Que al final pues, la gente tiene ganas de ver el partido, no tanto porque sea un Madrid-Atlético Madrid, sino porque ha venido Mbappé al Madrid. Bueno, creo que todavía no ha venido, ni sabe, no se vendrá, pero porque ha venido el nuevo fichaje y lo quiere ver, ¿no? Y eso tal. Pero claro, es que lo que ha dicho Che no lo había pensado yo y es muy interesante. Tengo la sensación de que, bueno, no sé si sistema Ponzi, pero el fútbol ha tenido dos tablas de salvación, la primera con los derechos de televisión en la primera ola, no sé si fue al final 2007, 2008, 2009, ¿no? Pero la gran entrada de dinero con el tema de los pay-per-view, etcétera. Y en estos años estamos viviendo la segunda tabla de salvación, que son estos acuerdos millonarios con fondos de inversión o Superliga. Pero habrá una tercera, es que me da la sensación de que esa pirámide o burbuja, que no es más que inflación, muchas veces lo hemos hablado en economía. Está habiendo mucha inflación en el fútbol, igual que en la economía, y a veces que hemos dicho, oye, un sistema puede vivir en deflación, y Che siempre ha dicho, bueno, Che y otros economistas, evidentemente, dice, hombre, sí, pero tendría que haber deflación real, también en salarios, y no se está dispuesto a que haya deflación en salarios. Lo mismo pasaría con el fútbol. De hecho, en esta temporada ha habido deflación en salarios. Pasa que es más sencillo hacerlo con gente que es multimillonaria, pero también ha habido negociaciones. Y ha habido, en el fútbol ha habido deflación, en el mercado de fichajes, ¿eh? Y también en el de salarios, por lo menos en Barcelona. Sí, salario. Barcelona y casi todos los equipos, muchísimos equipos. Pero va al hilo precisamente de lo que estaba comentando Che, que en teoría debería ser un juego de suma cero el traspaso de jugadores. Si acaso de suma negativa por el tema de las comisiones. Efectivamente. Hay algo que falla. No, lo que pasa es que lo que ha dicho Juan de la salida al extranjero, sí, claro, es verdad que puede ser una vía de financiación, pero también no olvidemos que es, digamos, darle una patada hacia adelante al problema, porque te estás descapitalizando. Estás salvando tu cuenta de resultados a costa de vender tu patrimonio, que son los jugadores, que van a ser el futuro, ¿no? Entonces, y vendérselo a la Bundesliga, a la Premier, a la francesa, en fin. Las finanzas del fútbol no tienen nada que ver con las de las empresas, en teoría, ¿no? Sobre el papel, porque no te lo explica las cosas. El Consejo Superior de Deportes antes también lleva unos cuantos años ya, 5 o 6, publicando el informe económico financiero del fútbol español, ¿no? Y ahora también con el del baloncesto hace un par de años. Hay datos de los últimos 20 años. En los últimos 20 años, es decir, hemos visto todo se ha multiplicado, como dice Che. Ha habido inflación de fichaje, de salario, de dinero a repartir. El fútbol ahora mismo genera beneficios, estamos hablando de miles y miles de millones, sueldos estratosféricos, pero el fútbol no ha sido capaz de reducir deuda. Es decir, la deuda del fútbol sigue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Al hilo de lo que hablabais vosotros antes, pues no me imagino a ningún presidente de un club de fútbol acumulando capital, siendo prudente. Es decir, yo tengo dinero, lo que quiero es el año que viene pues estar mejor, sobre todo porque siempre está el riesgo de descender. Es que esa economía de guerra, ese peligro al descenso hace que no se pueda ser prudente, pero yo no me imagino un club acumulando tesorería, como habéis hablado de Apple, ¿no? En espera de buenos tiempos. Y por tanto, por eso he pasado aquí y por enlazar, y si queréis seguir avanzando, temas ratio. El ratio que parece que uno compra un Corte Inglés o bueno, digo Corte Inglés, porque un gran almacén, abre un libro de finanzas y te encuentra siempre análisis de balance. Lo primero que pasa en las páginas ves mucho ratio, ¿no? Hay capítulos dedicados a eso. Nosotros hemos visto todo lo que hemos hablado son ratios. Hemos utilizado un modelo, hemos hecho 100 las partidas de los balances, las hemos comparado año con el anterior, hemos hecho 100 las cifras de venta. Todos esos comentarios son todos realmente ratios. Entonces, por enlazar con este grafiquito de aquí, hay por poner un ratio, ¿cuánto es la relación entre el beneficio y el patrimonio neto, la rentabilidad real que se llevan los accionistas que hemos hablado antes? Yo pensaba, al hilo de lo que estamos hablando, que en el mundo del fútbol la rentabilidad sería menor. ¿Por qué? Pues porque no hay un objetivo de ganar beneficios, ¿no? No hay un objetivo de ganar dinero. Sin embargo, pues gracias al control económico y a pesar de que las deudas sigan y a pesar de que estábamos en un esquema bastante un sistema pues bastante, como hemos visto, que se podía tambalear y caer en cualquier lado, la rentabilidad del beneficio sobre lo que es el patrimonio neto del fútbol es del 13,1.
Es decir, pues fijaros que en otras empresas, que yo tenía aquí los datos de 2018 del IBE de las empresas cotizadas, pues esa rentabilidad es del 5,4 en la energía, en industria del 15,5, es decir, una rentabilidad bastante elevada, equiparable a otros sectores tradicionales de la economía. Entonces, bueno, que por cierto, cuando también es muy populista, cuando las eléctricas ganan mucho dinero, no sé quién gana dinero, es que para repartir estos dividendos con la monte hay que ganar previamente dinero, para pagar la deuda hay que ganar dinero, por tanto hay que tener una rentabilidad, hay que ganar dinero, porque para invertir, para pagar las deudas, para pagar dividendos, porque al final esos dividendos son los que alimentan los fondos de pensión y los fondos de inversión. Y cuando presumimos de que si el fondo noruego estatal invierte en España es porque ellos esperan pagar las pensiones de los noruegos con los beneficios de nuestras empresas, ¿no? Bueno, pues todo eso en un rato. Y yo, mira, del último gráfico anterior, por hacerlo gráficamente, pues al final los posibles destinos del cash flow, ¿no? Y esto enlaza con el modelo de estado de flujos de efectivo que ha comentado Kik. Hasta ahora hemos hablado de contabilidad, la contabilidad tradicional, la que todos conocemos por el principio del devenir. Pero el estado de flujos de efectivo es un estado relativamente reciente y ya habla de caja. Esto es caja real, movimientos de dinero. Como ha comentado Kik, pues básicamente, bueno, como cualquier estado financiero, hay muchísimas partidas. Ahora nos vamos a entrar en ellas, ¿no? Como en la cuenta de resultados con los balances, y nuestra habilidad está en resumirlas. Los movimientos efectivos son de entrada y de salida, pero aquí tengo el resumen para explicar este estado de flujo de efectivo que lo divide en las tres partes que habéis comentado. Me encanta porque digo, esto lo voy a comentar yo luego. Está el resultado de explotación, lo que el negocio, la caja que genera el negocio por sí mismo. Después está, porque es algo diferente, la inversión. No es lo mismo el negocio, la caja de negocio, que lo que yo invierto en mi negocio pues para crecer, para mantenerme. El concepto de inversión es distinto al concepto de ingresos y gastos de la cuenta de resultados. Y después, pues la diferencia o la suma de estas dos partidas, pues esto lo tengo que financiar. ¿Y cómo lo financio? Pues si esto es positivo es porque me ha entrado dinero de fuera. Oye, y si es negativo es porque yo he amortizado deuda, como habéis dicho, he desinvertido, ¿no? Realmente este resumen es el neto de suma y entrada y salida de dinero. Por ejemplo, esto que es en el Barcelona, pues el Barcelona ha tenido pago por inversiones de 245 millones, pero ha cobrado por inversiones 149. Fijaros que ya se habla aquí claramente. Cobros y pagos, no estamos hablando de ventas, ¿no? Y de gastos, ¿no? Bueno, pues aquí he comparado, siguiendo la tónica de nuestro programa, pues el Madrid, el Barcelona, en lo que es el negocio sí, Barcelona tuvo los flujos de producción negativos de 46 millones, Madrid lo tuvo positivo de 8,9. Tanto Madrid y Barcelona, las inversiones netas son muy elevadas, 155 y 184, y esto ¿cómo se financió? Pues tuvieron que acudir a financiación externa, por eso da un signo positivo. La suma de las tres partidas da cero, no da cero necesariamente, podría darlo, pero no, pero también nos tiene que dar una cantidad pequeñita. El Barcelona al final tiene en caja 3,8 millones. Oye, a lo mejor un discurso muy simplista te dice, oye, que yo tengo más caja este año que el pasado. Sí, pero me has ocultado todos tus problemas. Tienes aquí 3,8 millones de más dinero en caja, pero porque en temas de dinero entonces ha venido de fuera de la banca, ¿no? El Madrid tiene 20 millones en caja en 2020, menos 20 millones en caja que el año anterior, pero en Madrid hemos visto que no ha tenido ningún tipo de problema, ¿no? Pero realmente el aumento y disminución del efectivo en la caja es el componente, la suma de estas tres divisiones que hemos visto, ¿no? Por lo cual ya hemos un vistazo a un estado de flujo de efectivo que yo os confieso que he utilizado poco en mi trabajo, pero que ahí está y tiene para temas de inversión es muy útil y sobre todo pues es un concepto radicalmente diferente a la contabilidad tradicional porque estamos hablando realmente de caja, ¿no? Y yo pues con esto pasaría casi a la memoria, porque además son las 12 y vamos casi, había preparado la descomposición de la rentabilidad económica, pero yo con esto pasaría de todas maneras, al último, ¿no? Quería comentar que con ese pequeño cuadrito que está justo en pantalla, se resume todo lo que hemos comentado, que has comentado, que habéis comentado en estos programas anteriores de pérdidas y ganancias y de balance, y se resume muy bien también por la caja. Sabíamos, porque lo habíais estudiado y lo habíamos visto en el cuadro de pérdidas y ganancias, que teniendo negocios similares, el Barcelona perdía dinero en su explotación, en su negocio ordinario. Lo estamos viendo también en la caja. En cambio, el Madrid salía beneficiado. Y es curioso que con la explotación Madrid positivo, Barcelona negativo, al final la caja es negativa para el Barcelona y positiva. A ver, ¿qué quiere decir eso? Que alguien con malas artes podría decir, oye, el Barcelona tiene una gestión magnífica, tiene una tesorería
al final un flujo de caja positivo de 3,8 y el Madrid de menos 20. ¡Ey, no me engañes! En explotación, el Barcelona pierde dinero, casi 50 millones. Y además ha fichado un poquito menos en inversión, ¿no? Ha fichado un poquito menos que el Madrid. Pero es que claro, es que ha necesitado 50 millones más de financiación que el Real Madrid. Por eso sale positivo. Es decir, que al final, lo que estamos hablando ahí, debe haber armonía entre los tres estados financieros y se han de relacionar. Y si vemos alguna cosa rara, es cuando ahí el analista tiene que decir, ¿y por qué? Oye, si en la cuenta de pérdidas y ganancias hemos visto que el Barcelona salía en negativo en la explotación y aquí de pronto vemos que sale positivo, bueno, ahí habría una alarma roja de decir, oye, qué raro. ¿Por qué de pronto en caja tiene positivo, pero en pérdidas y ganancias tiene negativo? Igual es que ha metido unas amortizaciones excesivas queriendo el Barcelona para hacer que el beneficio neto contable sea especialmente negativo y pagar menos impuestos. De hecho, la ha hecho. Eso dicen, sí, me gustaría que comentaseis algo al respecto. De hecho, decíamos que iba a comentar algo de la actualidad del Barcelona y bueno, viene al hilo de lo que está diciendo Quique. Efectivamente, como por mucho que pongamos ejemplos de clubes de fútbol, hay una realidad en los clubes de fútbol que es distinto de la empresa, que es que las juntas directivas vienen y van, ¿no? Y las empresas también, pero en estos casos, en el caso de Madrid y Barcelona, que no son sociedades anónimas deportivas, ¿vale? En teoría las juntas directivas vienen y van. ¿Qué es lo que pasa? Las juntas directivas elegidas en sociedad anónima deportiva tienen que avalar las pérdidas, ¿vale? Eso es muy importante con su patrimonio. ¿Qué es lo que pasa? Pues que el Barcelona ahora mismo hay una junta directiva que es la presidida por Joan Laporta que está dando con una auditoría el resultado de la anterior junta directiva antes de su mandato. Entonces le está interesando aflorar muchísimas pérdidas porque en teoría son de la otra junta directiva y mi junta directiva actual no la vamos a avalar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Han hecho una práctica que no es habitual en el fútbol. De hecho, yo pensaba inclusive que no podía hacerse. Estuvimos haciendo un debate por Twitter y yo pensaba que no se podían devaluar adrede jugadores, pero lo ha hecho, el Barcelona lo ha hecho y ha aflorado una amortización voluntaria de jugadores valorándolo a su nivel real. Me explico. Imaginaros que nosotros, una empresa, tiene una nave que compra por 100 millones, ¿vale? Y esa nave hoy vale 200. Normalmente las empresas no tienen por qué poner que esa nave vale 200, la pueden dejar a su valor de adquisición. Eso es lo que se hace con los jugadores de fútbol. Si un jugador, yo, por ejemplo, Coutinho, lo he pagado por 150 millones, en el balance del Barcelona sigo diciendo que Coutinho su valor es 150 millones y ahora voy amortizándolo durante los años de contrato. ¿Qué es lo que ha hecho el Barcelona? Se supone que ha tasado esos jugadores y ha dicho, no, Coutinho su valor real no es 150 millones, que lógicamente no lo es para aquellos que os gusta el fútbol. Coutinho su valor real pues, puede ser 30, 40 millones. Entonces ahí el Barcelona ha aflorado unas pérdidas con un sistema de contabilidad voluntario de 100 y pico millones. En total ha amortizado voluntariamente, ha depreciado voluntariamente su activo, sus jugadores en 138 millones. ¿Para qué? Pues precisamente ahí Quique estaba poniendo el dedo en la llaga, ¿no? Que en este caso, para este año en concreto, aflorar más pérdidas. Por eso siempre decimos que el resultado es una opinión y la caja es un hecho. Porque fijaros, de hecho, Bartomeu, que está muy callado, porque debe estar callado por su nefasta gestión, ahora ha alzado un poco la cabeza y ha dicho, bueno, que explique y tal, porque claro, esas pérdidas de 400 y pico millones del Barcelona, este último año 480 y pico, vienen en parte por una depreciación voluntaria. ¿Verdad, Juan? Sí, de 138 millones. Que ahí habría una segunda derivada, ¿no? Que entonces al año siguiente, a poco que se venda un jugador, como ya lo tienes en el activo muy poco valorado, afloraría como beneficio. Por lo tanto, Joan Laporta la temporada 2022-2023 entiendo que puede sacar unas cuentas del Barcelona muy buenas y salir como el presidente que ha salvado al Barcelona. Entiendo. Totalmente. De todas maneras, computará para el año que viene para el tope salarial porque todo lo que acceda este año, el que viene, hay que restarlo. Es decir, sí, volvemos, es fantástico esto, volvemos a lo de siempre, el beneficio en opinión y la caja es un hecho, pues el beneficio el año que viene de Barcelona será fantástico seguramente, pero la caja seguirá siendo la que es, el patrimonio neto seguirá siendo el que es y el tope salarial, si la liga sigue siendo exigente y haciendo cumplir las normas, pues tendrá un tope salarial bajito. Pues es un equipo, desde luego, no comparable seguro al Real Madrid.
¿vale? Entonces, yo podríamos ya, lleva una hora que terminamos y hago algunas cositas de la memoria, por ejemplo, de algunos clubes terminamos, que sería lo único, lo que nos quedaría por ver. La importancia ya lo vimos, no sé si merece la pena o no. Pero bueno, algunas cosas he podido averiguar mirando la memoria, ¿no? Hemos visto un balance contra el resultado estado de flujo de efectivo y vimos desde el primer día que hay que leerse los papeles, no de la memoria. Leyendo la memoria, por ejemplo, te das cuenta que el Barcelona, a la hora de contabilizar la deuda, pues mete deuda con entidades deportivas, no lo mete como deuda financiera, cuando realmente es una deuda financiera. Es el único club que no lo hace. Con lo cual, la deuda financiera del Fútbol Club Barcelona, leyendo la memoria, pues es de 711 millones, era en 2020. En su balance, si incluimos los clubes, pasamos a 837. Fijaros, concepto de deuda neta de la Liga, que ahora veremos por qué, leyendo la memoria, veremos por qué es importante el hecho de deuda neta Liga, 488. Fijaros que ahora hablan ya de 1.350, de deuda bruta. Fijaros como aquí tenemos distintas cifras de deuda. Esto es básico cuando queremos conocer una empresa, que lo acaba de conocer Quique. Oye, ¿esto qué es? Hay que preguntar. Y el concepto de deuda, pues aquí tengo 3 cifras muy diferentes y dependiendo de cómo la haya contabilizado. Mirad, decíamos al principio, hay que hacer un esfuerzo porque leyendo la memoria te hace una idea de cómo es el club y ya desde el principio. Voy a empezar por el Madrid y lo voy a hacer muy rápidamente. Es la diferencia que tenemos entre el Barcelona y el Madrid que se ve viendo la memoria. El Real Madrid tiene 155 páginas entre Barcelona. El Real Madrid empieza la memoria hablando del impacto del COVID. Y para el impacto del COVID, por lo pronto dicen que eso no lo hace el Barcelona, que la plantilla en la Liga, que terminó en el año 20, se había reducido un 10% voluntariamente la plantilla de salario. Y que hubiera sido un 20% en caso de que no se hubiera podido completar. Es decir, esto en Barcelona lo que hizo es, no sé si se dijo de todo, pero parece que lo que han hecho es aplazar pagos. El Barcelona, en Madrid lo que ha hecho es, han reducido 10% todos los futbolistas, no dice que de forma voluntaria. Medida de refuerzo financiero, pues aquí cuenta Real Madrid que contrató los créditos ICO famosos para todas las empresas, que fueron 155 millones en préstamos y 50 millones de un crédito. Después, cuando dice la situación financiera, pues esto que lo llamo yo en positivo, el efecto Florentino, igual que podemos criticar al efecto Florentino en otras cosas, pues fijar aquí, el Real Madrid dice que tiene a 30 de junio de 2020 un patrimonio neto de 533 millones, positivo, y una tesorería de 125 millones, excluida la del estadio, que esa va aparte, y después tiene pólizas de crédito a largo plazo sin disponer de 328 millones, con lo cual en junio de 2020, el año malo del 21 lo tenía más que cubierto, con su patrimonio, con su tesorería y crédito sin disponer de 328 millones. Esto es fantástico. Ellos saben un año antes que pueden cumplir con su compromiso de pago, a diferencia de Bertomeu. La remodelación del estadio, aquí explicaciones ya, como vamos a estar, pero aquí explica perfectamente cómo está financiado el estadio, cuánto va a costar, cómo se va a disponer, las distintas disposiciones del préstamo. Aquí vemos que en Madrid, en el EBITDA, lo mete después de traspaso cuando no debería de ser correcto. Aquí hay unos gráficos. Es decir, el patrimonio neto representa los recursos propios del club, son los fondos que junto con los recursos ajenos financian las necesidades del club. Un concepto, una definición de patrimonio neto. Aquí vemos aquí es que he hecho comentarios pues, cuando estaba hablando de la partida de deudores, de clientes, quién paga, quién no paga, el número de empleados, tiene 777 empleados tiene Barcelona, 777 empleados en Madrid, 1.400 en Barcelona. Aquí me hablaba del presupuesto, aquí hablaba de la mesa de Madrid. Es decir, de Madrid uno puede sacar una buena opinión leyendo el balance. Por lo menos tú lees la memoria y dices, bueno, pues esto no pasa nada, en 2021 no van a tener problemas. Y ahora, si me voy a la memoria del Barcelona, insisto, hay que leer papeles. Desde el primer momento estás viendo, te vas haciendo preguntas, lo que hablamos, te vas haciendo preguntas y además te vas mosqueando, ¿no? Ya por lo pronto meten los traspasos en los ingresos ordinarios de explotación, que no es así, no es correcto, ¿de acuerdo? Incluye traspasos en ingresos ordinarios, eso ya no es correcto, punto. Vemos que ya están haciendo en junio de 2019 un contrato de factoring sin recursos. Esto es al hilo que decía al principio del podcast, Antonio. Ha financiado su derecho de cobro, pero en este caso no como una modalidad normal de anticipar, sino directamente sin recursos, que lo ha vendido. Alguien ha comprado esos derechos de cobro. Ha desaparecido del balance ese derecho de cobro. Lo han convertido en caja. Vemos que hablan de una entidad financiera estadounidense, será Goldman Sachs, habla de la remodelación del estadio y sobre todo habla de un préstamo de 45 millones que lo hacen a 9 meses, están
con problemas gordos hacen un préstamo de 45 millones a corto plazo que después al final no pueden pagar y dicen que tienen que cumplir unos ratios que se ve que incumplen los ratios. Perdona Juan, ahí un poco. Ahí lo del factoring, igual Antonio tiene algo que contar porque ahí es interesante y ahora Antonio por favor que lo complemente, pero ahí se puede ver una alarma roja muy, muy importante, ¿no? Porque factoring, si no me equivoco, hay de dos tipos. Si traspasas el riesgo de pago o de impago o no lo traspasas. Con recursos y sin recursos. Exacto. Si no traspasas el riesgo, quiere decir que el Barcelona lo que quiere hacer ahí es seguir manteniendo la posibilidad de pago. Lo que pasa es que el banco le adelanta el dinero y se queda el banco con o la empresa de factoring con una comisión relativa, ¿no? La que sea. Pero si traspasas el riesgo, lo que le estás diciendo al banco es toma directamente la promesa de pago del cliente y tú ya te peleas, tú me das a mí un dinero y tú ya te peleas que te pague o no te pague. Lógicamente ahí la comisión es mucho mayor. Eso es lo que está haciendo el Barcelona, eso es una alarma roja. Claro, tú lo que estás es necesitando dinero como un vampiro la sangre. Me encanta, efectivamente, por eso lo vi y digo, contra, ¿esto qué es? Sin recursos, factoring sin recursos. ¿Ven? Hay que leerse en la memoria, efectivamente, además esto desaparece. Entonces, vemos aquí el crédito dispuesto para Barcelona de 0 a 129, mientras que el Madrid lo tenía dispuesto en 0 y además había contratado nuevos créditos para prevenir, ¿no? Vemos cómo la deuda, se explica los distintos tipos de deuda, son obligaciones. Vemos cómo a corto plazo en 2020 aparecen préstamos que antes no tenían, 266 millones en préstamos con bancos, porque Barcelona se financiaba con bonos, ¿no? En el mercado estadounidense, el Madrid habla de sus 5 bancos españoles, ¿no? El incumplimiento de los ratios que llevamos viendo desde el primer día. Eso, Juan, también puede ser otra bandera roja, ¿eh? No es lo mismo que te financie un banco retail tradicional que un banco de inversión. No tiene nada que ver. El destino el fin que tiene el banco de inversión no es el mismo que el banco retail. El banco de inversión, en el caso del Barcelona no va a ser así, pero un banco de inversión normalmente cuando financia proyectos y demás lo hace con una intención de convertirse en equity, de buscar su participación, ¿vale? Y entonces quiere decir cuando el Barcelona se ha financiado con esos bancos estadounidenses es porque aquí en España el grifo se lo han medio cerrado, ¿no? Totalmente. Y más teniendo a la Caixa, por ejemplo, ahí en Cataluña, ¿no? Podemos pensar. Mirad, habla del incumplimiento de los ratios, que estamos hablando de conceptos del primer día, deuda financiera neta a partir de EBITDA, ¿no? Y EBITDA, gasto financiero. Nuevamente volvemos a la importancia del EBITDA. Deuda vencida. Deuda que esto supone que si el banco se pone chulo, le dice, tú me tienes que devolver el préstamo. ¿No me puedes devolver el préstamo? Pues, tío, pues te ejecuto, yo qué sé, te envío a la desaparición, ¿no? Porque si te ejecuto todo lo que tengas, pero claro, efectivamente, también esto, por eso los bancos españoles tampoco financian fútbol, porque no vas a ejecutar ni a hundir a un club de fútbol, ¿no? No puede, realmente. Es como, o a un periódico. ¿Por qué no se financia normalmente un periódico? Porque si le dice al periódico, págame, y el periódico no puede pagarte, como te pongas muy chulo, el periódico a partir de mañana te hunde, ¿no? En la miseria, ¿no? Entonces, pues el concepto de estos dos ratios, incumplido, la necesidad de ir siempre pidiendo eso que se llama covenant, es decir, la dispensa de las obligaciones hasta 30 de junio. Esto es que todo esto, ahora si nos damos cuenta... Es otra alarma roja. Claro, los covenant famosos, ¿vale? Sí, eso es cuando tú firmas un préstamo a largo plazo con una entidad de crédito, normalmente está sujeto a ciertos condicionados, ¿vale? Que se llaman covenants. Oye, pues tu deuda tiene que ir bajando, tu ratio de ROE tiene que ser tal, tu patrimonio tiene que ser positivo. Cuando en el transcurso de esa financiación, que puede durar 5 o 10 años, constantemente el deudor está incumpliendo y está pidiendo que se flexibilicen esos covenants, pues haceros vosotros la idea. Eso es como si tenéis un piso en alquiler y constantemente vuestro inquilino os llama el día 10, mira que este mes me tienes que dar cuartelillo, y al mes siguiente, mira que me tienes que dar cuartelillo. Te está diciendo pues otra bandera roja, ¿no? Y efectivamente, no sé si Juan lo ha dicho, esa es la importancia de la memoria, que la memoria al final, en algo tan numérico y tan de cifras como es la contabilidad, te encuentras texto, te encuentras prosa, te encuentras que hay que saber leer, y muy importante, más que leer lo que te dicen, porque al final la memoria está hecha por la propia empresa, por el propio club, leer entre líneas. Sí, pues... ¿Te ríes, no, Quique? ¿El qué?
te ríes, ¿no? De que No, hay que no, leer porque tienes entre toda la líneas. razón. Además, estaba recordando Claro. como pequeña anécdota que he visto ahí el número de empleados que trabajan en un club grande, ¿no? Claro. Y para que veáis mi ignorancia, ahora poco a poco me estoy entrando en el mundo del fútbol, pero yo tengo en el Sevilla un par de amigos. Uno que es el director de todas las instalaciones deportivas, del césped, del estadio, etcétera. Y otro amigo mío que está como entrenador de categorías inferiores, pero del juvenil o de los chavales pequeños. Y hablando con él de las instalaciones deportivas, le digo, tío Venegas, pues allí en el Sevilla tengo otro amigo que trabaja allí, a ver si algún día te cruzas con él, se llama Alex. Me dice, tío Quique, en el Sevilla hay más de 500 personas trabajando, ¿cómo quieres que yo lo conozca, tío? Digo, tía, claro, no sabía la dimensión de un club. Es tremendo. Tremendo la cantidad que De todas estamos maneras, hablando. es súper llamativo la diferencia de empleados entre el Madrid y el Barcelona. Bueno, pero ahí se debe sobre todo al tema de las múltiples secciones deportivas. Es que eso es un agujero negro que tiene el Ah, Barcelona, porque vosotros tened en cuenta que bueno, al final es que tú te pones a pensar y tú dices, hockey sobre patines. Es que si el utillero, que si el masajista, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Es que claro, es que se come muchísimo y esas secciones son la gran mayoría deficitarias. ¿Seguimos con la memoria? Sí, Como sí, digo, sí. porque Vamos dando saltos. llevo una hora, yo me encantaría, vamos. No, pero Mira, bueno, bueno, tampoco, ¿no? cotilleo. Mientras que queden Momento, claras las explicaciones, Juan, las podemos ver, sí. aunque dure un poquito más, vamos. Momento sálvame. Pues el comité de dirección, 13 personas, pues tiene un sueldo medio, con lo que se puede ver mirando la memoria y dividiendo de 276.000 euros más el plan de pensiones, ¿vale? Pues no está mal, ¿no? En los hechos posteriores, ¿qué ha pasado a partir del 30 de junio? Pues que cierra y hasta que se publican las cuentas, pues aquí vuelven a hablar de la deuda y que han tenido que pedir dispensa pues para que no le ejecuten los préstamos, ¿no? Mirad, esto es muy curioso y quiero comentar algo. Cuando hablaba los ratios de la liga, veis que esto está en la memoria, veis que el punto de equilibrio, bueno, ya casi vamos a estar, el punto de equilibrio considera los gastos, los ingresos y gastos relevantes de los 3 últimos años, siempre tiene que ser positivo. Después, el peso que tiene el personal de la primera plantilla sobre los ingresos relevantes. Ingresos relevantes son básicamente las ventas normales más los traspasos, ¿no? Y después el ratio de deuda financiera partido por ingresos relevantes. Ingresos relevantes, ya digo, son todos los ingresos, ¿no? Vemos que Barcelona cumple perfectamente los ratios, porque cuando dice uno, oye, ¿esto cómo ha podido pasar? Bueno, realmente a 30 de junio el Barcelona, pues de esta forma que la Liga tuvo de definir los ratios, que también cuando se define la Liga, el fútbol estaba muy mal, los ratios son muy fáciles de cumplir, ¿no? Porque si no, si hubieran sido duros, en 2014 no había quien cumpliera estos ratios, ¿no? Bueno, pues el Barcelona los cumple. Por eso, fijaros, cuando Laporta decía nuestros ingresos, la plantilla está por el 110% de nuestros ingresos. Ahora mismo, del 47 al 110, esto tiene que ser como mucho el 70%. Y el Barcelona estaba casi en el 110. De hecho, el tope salarial de Barcelona a principio el primer tope salarial que se le dio a Barcelona en julio era de 88 millones, se ha publicado. 88 millones frente a 300 y pico que tenía. Y tendría que haber sido negativo. Yo no quiero despedirme de vosotros sin un recadito a la gente del Atlético de Madrid sin que se enfaden sus aficionados, porque una cosa son los aficionados y otra cosa son los dirigentes, ¿no? Fijaros, el Barcelona cumple la deuda financiera neta del Fútbol Club Barcelona, el ratio de financiera neta era del 60 en el Barcelona, del 44 en el Madrid. La memoria del Atlético de Madrid no habla nada. Esto que aparece aquí en toda la memoria de todos los clubes de fútbol, en el Atlético de Madrid no lo vaya a ver. Y lo único que dice es que no cumple. El único ratio que aparece es esto. Fijaros que el Atlético de Madrid está en el 122%. Cuando no cumple este ratio, que debería de ser como mucho 100, en el 122. Fijaros que para una deuda neta del Barcelona de 488, la deuda neta, esta maquillada del Atlético de Madrid es de 590 millones. Que el Atlético de Madrid es un muerto, pues, tipo Abengoa, se me ocurre, porque llevo 30 años, ¿no? Es el Air Nostrum, ¿no? ¿Cómo se llamaba? La compañía esta, que siempre tiene alguien que lo salva, ¿no? En este caso, aparte de los deportivos, que es Simeone, tienen pues sus influencias en el fútbol. El Atlético de Madrid, la deuda bruta es de 1.000 millones, y el Atlético de Madrid no es ni Madrid ni Barcelona, ¿eh? Y un patrimonio neto del 7, es decir, que las cuentas del Atlético de Madrid también hay que verlas, no cumple el ratio, la deuda es tremenda, han tenido que refinanciar 300 millones, han tenido que ampliar capital en 120 millones, nunca salen en los periódicos, pero bueno, ahí está. ¿Por qué nunca salen en los periódicos? Pues algo tienen, esto es una curiosidad. El Atlético de Madrid fue comprado de forma fraudulenta. En 2004 la Audiencia Nacional dejó constancia, esto es una nota de prensa, lo voy a leer, en
la Audiencia Nacional dejó constancia de un delito de estafa y otro de apropiación indebida por parte de Jesús Gil, con Enrique Cerezo como cooperador necesario y Miguel Ángel Gil, director general en ese momento, también partícipe de un delito de estafa por simulación de contrato. El Tribunal Supremo, sin embargo, declaraba prescrita la apropiación indebida. Estamos hablando cuando en 1992 hubo que convertir los clubes en sociedad anónima, acudió Ruiz de Lopera y salvó al Betis, que lo comentaba aquí, y otros equipos se salvaron en el Atlético de Madrid. Hacían falta 2.000 millones de antiguos pesetas, 12 millones de euros, y lo que hicieron los del Atlético de Madrid fueron a Mario Conde, les prestó el dinero, lo metieron en el club, hicieron una fotocopia, la mandaron a la federación, la fotocopia, y al día siguiente el dinero que habían metido sus amigos lo sacaron del club y se lo devolvieron al amigo. Esto se ve también en la serie HBO, de HBO El Pionero. Hay gente que pone aquí que no deberían de estar, igual que en la política, muchas veces dice, ¿esto por qué está en la política? Y dicen, bueno, ¿y esto por qué están en el fútbol? Bueno, pues algo tiene el Atlético de Madrid, que no tengo nada con los aficionados, pero bueno, que no salen, ahí tienen su ejército mediático y encantado por ello. No sé, cuando se vaya a Simeone, pues le puede pasar como al Valencia. ¿Qué pasó por entender el fraude, ahí el fraude es que para convertir el Atlético de Madrid en sociedad anónima había que capitalizar, me imagino, la sociedad con 2.700 millones. Sí. Automáticamente hablan con un banquero y le dicen, préstame 2.700 millones o los que sean, no me acuerdo de la cifra que he hablado. Vale, problema. Los meto en el balance, tesorería 2.000 y pico, neto 2.000 y pico, y la Liga y las autoridades dan por conforme esa recapitalización y conversión a sociedad anónima, y al día siguiente automáticamente devuelven el dinero al banco y descapitalizan la sociedad automáticamente, pero ya han cumplido el requisito. Sí. Vale. Pues eso, pues básicamente casi con esto, bueno, no hemos acabado, vamos a volver a Madrid y Barcelona, esto lo hacemos en plan anécdota. Algo parecido al Atlético de Madrid le pasó al Valencia. Valencia tuvo que salvarlo Peter Lim porque no también había manera. O el Deportivo de La Coruña, ahí ha tenido que meter la banca 45 millones el año pasado y están ahí jugando en la primera división. Hay equipos con muchísima deuda. El Zaragoza lleva años y años y años alimentándose de inyecciones de capital que le iba haciendo el antiguo presidente de Telefónica, que ahora no me acuerdo, ¿no? Alierta, que ahora ha sido ya vendido, ¿no? Los clubes históricos de aquella época, pues los mismos Oviedo, es decir, hace 15 años los clubes tenían enormes problemas y en los últimos 10 años la cosa ha mejorado mucho, mucho, mucho. Pero no ha reducido deuda, por hablar algo. Y yo pues casi que con esto, que además llevamos un buen rato ya, pues por mi parte, para mí ha sido un placer estar con vosotros. Ya yo creo, Juan, que podemos dar un buen colofón a esta senda de episodios de deporte, llevándolo a la comparación con la empresa, terminando, a ver, y lo hacemos en plan tertulia y debatimos, porque a mí ahora mismo es el punto que me parece más interesante del deporte / finanza, es cómo va a salir el Barcelona del patrimonio neto negativo que tiene de 500 millones. Porque es que el Barcelona, cuando una empresa tiene patrimonio neto de 500 millones, por la ley de sociedades en España, tiene que automáticamente desaparecer, hacer concurso de acreedores o ampliar capital. No tiene más. O ampliar capital. Pero el Barcelona no puede ampliar capital. No tiene jugadores para vender por ese importe. ¿Qué pensáis que va a pasar? Es que tiene 500 millones de patrimonio neto negativo. A mí es que solo se me ocurre que se convierta al final en sociedad anónima deportiva, un híbrido que existe en Alemania, que es que al final el club, los socios tienen el 51% y el otro 49% lo pongan en manos de empresas. El Bayern, por ejemplo, es así. El Bayern tiene los socios el 51% y el 49% es de Allianz, que por eso el estadio se llama Allianz, y Adidas. Es decir, al final Allianz, Adidas y el Bayern de Múnich pues son casi una joint venture en todos los aspectos, ¿no? Pero no, de verdad lo digo en plan tertulia, es que no sé cómo va a salir el Barcelona. He llegado a leer que sí, que existe ese plan B, que es convertir en el Barcelona, si no en sociedad anónima todo, pues convertir en sociedad anónima, pero que tengan los socios el 49 o el 51%, modelo alemán. Pero es que tiene que llegar dinero, y efectivamente el dinero pues no le va a quedar más remedio que convertirse en sociedad anónima o un híbrido que se inventen, pero ahí tiene que llegar dinero de fuera bueno, yo ahí entiendo que Pues yo me temo lo peor. Yo también. Titular, ¿cuál es lo peor? Lo peor que la Generalitat lo ponga. Lo peor es que era que efectivamente. No había pensado yo en eso. No se puede. Bueno, tened en cuenta que aquí
Claro, aquí todo se arregla con una empresa pública, ¿no? Pues la electricidad, todo. Cuando las empresas públicas están demostrando ser lo más ineficiente, en el mejor de los casos, lo más ineficiente del mercado. En el peor de los casos es un... Pues tendríamos que hablar de correo el año de la pandemia, ¿eh? En el año de la pandemia, correo con las pérdidas históricas mayores, las pérdidas mayores de su historia, cuando es una empresa que se dedica a enviar cosas a gente que está confinada. O sea, tiene tela marinera, ¿no? O paradores. Porque claro, después te dicen, no, correo, pero es que tiene una función social, que tal y que igual. ¿Y paradores? ¿Cuál es la función social de paradores? Que por cierto, valen un pico, ¿eh? Eso te iba a decir, no es barato el parador, ¿eh? Ni mucho menos. Que no es barato. Y que tienen pérdida, claro, pero tienen que enchufar allí al de turno, ¿no? Que ahora creo que está en el gobierno, está... Y ahora pues metemos lo peor, metemos que la Generalitat salga en defensa del club, porque esto es más que un club, y lo haga semipúblico, y lo haga, en fin. Y entonces, claro, la competencia ya será absolutamente desleal. Los demás clubes pues pensarán en algo parecido. No sé, metemos lo peor. Yo creo que ya no es posible con la Unión Europea, no es posible porque además hay otros equipos que están ahí, el Huelva, hay equipos... Uy, eso lo veo... De hacerse algo parecido tendría que hacerlo muy disimuladamente. Yo creo que es más factible la conversión en sociedad anónima. Oye, que luego si quiere entrar la Generalitat pues, como accionista, pues alguna empresa pública que entre, porque de hecho... Pero Juan, si resulta que van a... con el tema de los avales por haber hecho una trapacería, han avalado la propia Generalitat a lo que lo han hecho para con el dinero cubrir lo que se habían llevado. Totalmente de acuerdo. Es que no tengo... El tema del fútbol que es súper popular, que se pueden echar a la gente en contra y al contrario, llevárselo a su favor. ¿Tú crees que no va a entrar? Vamos, muy disimulado, como tú dices, pero metemos lo peor. Una pregunta, ¿no? Y también un poco por dar mi opinión. Cuando tú ya estás en quiebra patrimonial, yo me imagino que ahí, y te pregunto Antonio, que me imagino que habrás tenido que estar en el proceso de muchas situaciones así, bueno, también Juan, evidentemente, ¿no? Pero por estar en la banca y todo el tema, tú ahí tendrás que, si no quieres declararte en concurso de acreedores, presentar algún tipo de plan, ¿no? O sea, es decir, tienes un tiempo para solucionar. Pero tienes que ampliar capital, tú no puedes estar en patrimonio neto sin edie y tú presentarle un plan de voy a hacer que va. No, pero aunque sea a corto plazo, o sea, es decir, que el 30 de septiembre se van a presentar las cuentas del Fútbol Club Barcelona y ahí se hará patente que es que el Barcelona es que no es sociedad anónima. Si no, ya hubiera tenido que pasar cualquier cosa, claro, es que no es sociedad anónima. Ellos lo que van a hacer es plantear un plan de reestructuración con Goldman Sachs. A eso me refiero. Claro. Yo ahí lo que entiendo, al final lo que tú tienes que hacer es aumentar el neto por 400 millones. Ahí yo, si hubiese aceptado el acuerdo de la Liga, le hubiesen entrado la mitad, 200 y pico. Es decir, puede ser... Parece que han sido porque ahí tú ten en cuenta que el acuerdo de la Liga era finalista. Era para invertirlo, el 70% en infraestructura y tal. Pero la contrapartida es neto. Tú ahí ya salvarías el este. No, yo ahí lo que veo es que al final lo que tú tienes que inyectar dinero directamente en el neto. Si no lo puedes hacer por dinero privado, porque no eres sociedad anónima, está la posibilidad que sea dinero absolutamente público, que era lo que comentaba Che, pero también existiría una subvención, entiendo yo, ¿no? A fondo perdido de la o los socios. No hay accionistas, pero hay socios. No hay accionistas, pero pedimos a los socios que para eso si están tan barcelonistas, tan culés, pues tenéis que poner dinero. Claro, pedir dinero a los socios. Socios de referencia que recapitalicen el asunto o el proyecto de la Superliga. Podría... El proyecto de la Superliga, desde luego, el proyecto de la Superliga lo arregla en un segundo. Porque simplemente los clubes fundadores recibían 2 o 3 mil millones nada más después de entrada. Es decir, eso lo arregla en un segundo. Por eso hablaba del tiempo. Porque claro, la Porta algo tiene. Yo creo que otra salida un poco hacia adelante puede ser lo que hizo el Madrid, lo que hizo Florentino Pérez en su día, que es una solución malísima,
pero con un matiz. Florentino Pérez vendió una parte del principal pastel que tienen los clubes de fútbol, que ya lo hemos visto, que son sus derechos televisivos, se lo vendió a Dorna, la empresa esta que también tiene las motos y demás. ¿Pero qué hace? Se lo vendió con un pacto de recompra. Yo te lo vendo ahora, te vendo el 30% de mi derecho, o el 40%, y te lo recompro por X en 5 años. ¿Vale? Entonces, el Barça se está hablando de vender Barça Corporate, que es, digamos, todo lo que es la imagen Barcelona, que claro, cuanto vale la imagen Barcelona para que tú hagas merchandising, para que tú, todo lo que es su imagen, ¿no? Vender Barça Corporate, que también incluye los derechos, con algún pacto de recompra y tal, y yo lo que pienso es que lo que están es ganando tiempo para la Superliga, y que está todo está relacionado, enlazado con lo que hablamos el otro día de la negativa de CVC y tal, porque ahí tiene que haber algo jurídico que diga, no, tú no puedes ahora, y ahora tú por otra parte hipoteca. Ahí está todo relacionado y nos enteraremos a posteriori. Seguro. Qué culebrón. Bueno, pues ya está. Haremos, en el momento que se sepa, haremos un especial y lo analizaremos. Y lo mismo decimos, ¿os acordáis cuando hablamos? Mucho más entretenido esto que el partido del Betis-Cádiz del otro día. Me lo negaré. ¿Dónde va a parar? Hombre, yo no te voy a decir que sea más entretenido que el ayer Levante-Real Madrid, que me acosté con un cabreo de... Oh. Yo leí por ahí que Isco jugó muy bien. Digo, esto está fallando, ¿no? Porque Isco no juega bien desde hace mucho tiempo, ¿no? Bueno. Oye, chicos, pues nada, Juan, que ha sido un placer, ¿eh? Que ya sabes que, bueno, lo hemos comentado en privado, lo comentamos en público, que ha gustado mucho esta deriva, digamos, estos programas que hemos hecho relacionados con finanzas y deporte, y seguramente pues haremos más cosas y contaremos contigo como asesor deportivo / financiero. Así que ha sido un placer tenerte estos programas con nosotros. Te queda en el chat privado, ¿vale? Y que muchas gracias por tu tiempo y tu dedicación, que me consta que ha sido mucho, ¿eh? Pues nada, yo encantado. Eso de estar en Málaga Value, lo dije el primer día, esto es como el chavalillo que llega de la cantera, ¿no? Esto es un sueño, estoy cumpliendo un sueño y ahora me voy ya traspasado. Nada. A descansar como Pedri, que te hemos explotado Ha sido un placer. Oye, pues nada, Juan, muchísimas gracias y nos vemos pronto para retomar el tema, que seguro que hay temas, debates y cosas de las que charlar. Sí. A Juan nos lo vamos a llevar un día al Pipo Chef. Sí, que yo creo que ahí es donde se fraguan bien los programas. Allí hacemos un programa, pero de estos ya de sin filtro, ¿no? Sin filtro. Bueno, familia, pues un fuerte abrazo. Bueno, gracias. Venga, un placer, un saludo a todos. Chao.